Hola, soy Dani Dávila. Yo, Cone Aiken. Y yo, Paz Dávila. Somos Maternidades Imperfectas, una plataforma que acompaña, empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal. Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos hasta la que queremos vivir. Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas, alejadas de los juicios y los dogmas que pesan sobre nosotras. Queremos guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Nos alegra tenerte con nosotros para seguir empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Maternidades Imperfectas y que hoy, como siempre, gracias a Radio Sucesos, nos escuchas en Quito por la 101.7 y desde cualquier lugar del mundo en www.radiosucesos.fm. Mi nombre es Cone Aiken, estoy de regreso segundo programa después de una larga estadía afuera y el día de hoy me emociona mucho porque tenemos un amigo de la casa que quiero mucho, así que ya les contaré quién es. Primero, bienvenida Dani. Gracias, Nicole. No, qué hermoso que des la bienvenida a Maternidades. Yo estoy re contenta de que estés acá, de que además como introducción tengamos un entrevistado maravilloso. Estamos súper contentos, ya les voy a presentar quién es, pero sí, qué lindo volver a escucharte acá, qué chévere que hoy día nos acompañen porque tenemos un tema súper heavy, que como yo siempre les decía al principio, para mí Maternidades es terapia. Hoy Lucas me va a dar terapia a mí porque necesitamos entender algunas cosas de cómo calmar la mente en la crianza, que para mí ha sido caótico y casi imposible. Así que hoy estamos con Lucas Raspal, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en Maternidades. Lucas estuvo acá en Ecuador, que ya son como hace 5 o 6 meses. Hace 5 meses en Conecta. Sí, Conecta. Medio Fue año. maravilloso escucharte, estuve ahí en primera fila y fue súper lindo todo lo que trajiste. Así que bienvenida a este programa y cuéntanos un poquito de ti. Bueno, ¿cómo andan por ahí? ¿Qué tal Bien, está el clima? Acá está fresco hoy. No, está frío, Lucas, estamos así con... Sí, ¿eh? Acá en el estudio está rico, pero en general Quito está súper Helado. frío, helado. Acá están empezando los primeros fríos del otoño, así que los recibimos con alegría porque fue un verano terrible, infernal, de 40 grados a la sombra. Así que bueno, bien por eso. Estoy en remera todavía, pero ya con algo de frío. Bueno, muy bien, por acá voy a responder a la pregunta de presentación. Nos conocimos allá en Ecuador, nos conocimos bien, porque ya nos conocíamos un poco antes, pero compartir hace que uno de verdad entre al mundo de la otra persona. Yo soy médico, soy psiquiatra, para presentarme ante la audiencia de ustedes. Hace ya casi 20 años que ejerzo la profesión. Trabajé unos cuantos años en unas organizaciones de la sociedad civil, de las que ahora sigo formando parte, pero más satelital. Trabajé también en la municipalidad de mi ciudad, que es Rosario, es una ciudad grande acá de Argentina, y ahora trabajo en el consejo. Aparte de ser psiquiatra, psicoterapeuta, que es algo que me gusta, pero es solamente un trabajo después de todo, soy esposo, soy papá, y ahí le dedico también un buen tiempo, y es porque es lo que más se lo merece. Soy papá de Anita, de Benja y de Fermín. Qué hermoso, qué linda presentación. Bueno, quiero partir con, bueno, no sabíamos muy bien con la Dani cómo abordar porque le decía, quiero preguntarle de esto, entonces ya decidimos como que hacia dónde, exacto, enfóquese, Cone, por favor. Y quiero partir por eso, como tu último libro habla de esto de calmar la mente, ¿ya? Y lo queremos traer un poco a la crianza. La verdad, yo siento que es un tremendo desafío porque desde que yo soy mamá, mi cabeza es como un lleno de post-it, así como de to-dos y de cargas mentales. Entonces, recién, ahora que, bueno, que yo estuve casi 2 meses y medio fuera de la crianza, o sea, no es que estuve fuera, pero se hizo cargo mi compañero, casi un 100%, yo estaba ahí recuperándome. Fue la primera vez, Lucas, que sentí que volvía a ser yo, así como a preocuparme de qué iba a desayunar y de qué hacer yo
y de como solo de mí. Y me acuerdo una vez que me llamó el Leo, me dijo, oye, algo de un paseo. Y yo le dije, estoy como en licencia de la maternidad, entonces hágase cargo usted porque estoy con la cabeza despejada. Y claro, bastó que aterrizara en Ecuador y inmediatamente volvió todo eso. Entonces, cuéntanos un poquito cómo desde tu mirada, no sé si es que cómo cambia el cerebro, puede ser, pero como cuáles son quizás los mayores desafíos o cambios que ocurren también a nivel cerebral cuando estamos en la crianza y ya no nos hacemos solo cargo de nosotros, sino que estamos a cargo de uno, dos, tres de los que sean hijos o hijas. Sí. Bueno, a ver, sí hay cambios biológicos documentados, quiero decir, hay evidencia científica de que estos existen, sobre todo a partir de la maternidad primero. Ustedes hablan sobre maternidades, ¿no? En general, pero también en la paternidad. Pero para ser más francos, hay mucha más investigación y son más solventes esos cambios en el cerebro de la mujer cuando tiene un hijo, pero no me gusta reducirlo todo al cerebro. Vieron que estamos como en una época en la que pareciera que las palabras de moda son dopamina, serotonina y tal, y todo se termina reduciendo casi hasta el absurdo, ¿no? Como si los fenómenos fueran todos individuales y privativos de lo que pasa en la química de tu cerebro. Hay muchos cambios que sin conocer absolutamente nada del cerebro, cualquier persona que esté escuchando lo sabe, son cambios que implican nuevos desafíos, nuevas responsabilidades. Yo creo que nada es más cierto que al momento en que nosotros tenemos un hijo o una hija, nuestra vida cambia por completo y las prioridades cambian por completo. Y eso hace que en muchos casos dejemos atrás, relegados a un segundo, cuando no un tercero o cuarto lugar, cuestiones que son propias. Por eso vos decías, Cone, bueno, te estabas dedicando también a cuestiones de salud y recuperación, pero cuando salís un poco de la diaria, de la cotidiana, volvés a tomar contacto con cosas que eran tuyas, que las tenías muy presentes antes de ser mamá y que entraron en ese paréntesis que dura a veces una eternidad, porque no es el primer año de vida o mientras es lactante y le das el pecho, no, es la vida entera. Viste que bien te dicen, sobre todo quienes peinan canas, que cuando son muy chiquitos no dormís porque se despiertan cada 2 horas y después no dormís porque se pasan a tu cama y después no dormís porque son adolescentes y después no dormís porque tiene 40 años pero se está separando y está angustiado y te llama por... Bueno, listo. Entonces lo que podemos decir es, si Jamás. vos vas a ser mamá o papá, no vas a volver a dormir como dormías antes. Exacto. Ahora, Primera verdad. dicho, sí, primera verdad. Dicho esto y retomando, hay muchos cambios en la vida que implican, y mira cómo me le escapo al cerebro, implican un grado de madurez y de conciencia del rol que toca, que es muy grande. Digo, en tiempos en los que estos, ¿no? Los que nos tocan a nosotros, el uso del propio tiempo, ese que se usaba para las actividades que a mí me gustaban, o tirarme a ver Netflix o lo que sea, va a tener que ser sacrificado, o al menos en parte, en pos de poder llevar adelante la crianza, porque la crianza, ante todo, requiere tiempo, atención, sensibilidad. Si no es así, no va a ser crianza positiva como paradigma, ¿no? Esa en la que uno verdaderamente se dedica. Así que calmar la mente, recuperando todas las palabras que ustedes usaron hasta acá, implicaría frenar la pelota, bajar un poco el vértigo que traíamos de la vida personal, no para dejarla por completo afuera, nunca eso, no, pero sí para ponerle mucha atención y conciencia a la crianza. Qué interesante esto que traes, porque sí, y justamente es estos cambios que sufre nuestro cerebro, que sufre nuestro cuerpo cuando nos volvemos papás o mamás. De pronto un poco más se podría hablar en la maternidad de un tema hormonal, o sea, que también hace que cambien muchas de las situaciones cerebrales. Pero yo también, ¿sabes qué sentido, Lucas? Que creo que es súper común que de pronto te encuentras
con una mamá que ya es mayor, que de pronto tiene 60, 65 años, que tuvo 5 o 6 hijos, y cuando te escucha que, entre comillas, te quejas de algo de la crianza y te dice como, pero si yo crié 5, tú apenas tienes uno. Y entonces viene la primera crítica, pero yo a veces también pienso como, ¿cómo pudo tener 5 y yo me quejo de solo uno? Claro, claro. Pero en ese sentido, al cambiar los tiempos, evidentemente vemos que cambian los contextos y cambian las familias y cambian las responsabilidades. Además, sí siento que el gran acceso a la información hace que, al menos a mí me pasa, que yo sueñe mucho más alto, que yo quiera mucho más cosas, que de pronto si yo no tenía ese acceso a la información no las tenía. Entonces quiero, como en otro capítulo decía, quiero ser buena profesional, porque para mí es súper importante mi profesión, que de pronto esta otra mamá que antes criticaba no le dio tal prioridad. Pero también es importante ser mamá presente y también es importante darme este espacio de autocuidado. Entonces, mi pregunta más va hacia, los tiempos cambian, eso quiere decir que nuestro cerebro también se adapta a estas nuevas, a estos nuevos sueños, a estas nuevas cosas que queremos hacer y por ende caemos más fácilmente de pronto en no mantener la calma, precisamente porque queremos tener más cosas y queremos lograr más cosas. Sí, ahí, a ver, habría que abrir un paréntesis en nuestro cerebro se adapta. El cerebro se adapta dentro de las posibilidades que tiene. Vos hiciste un raconto de las cosas que son valiosas para nosotros hoy y está muy bien, digo, es legítimo, no es una crítica en que queramos ser buenos profesionales y el autocuidado y aparte una crianza consciente. Solo que adaptarse a eso suele ser una sobreexigencia. No sé si ustedes se acuerdan, mira, voy a dar como 2 puntadas para atrás. ¿Se acuerdan cuando arrancábamos la pandemia? Año, bueno, no 2019, era más bien año 2020. Tiempo horrible, todos lo recordamos. Nosotros decíamos que bárbaro, los chicos se adaptan a todo. Digo, más o menos se adaptan, porque en realidad son estrategias de sobreadaptación que implican un esfuerzo mayor al que nosotros debiéramos hacer. Y el resultado de lo que vos estás contando también lo tenemos aquí sobre la mesa, que es que hay cada vez más, las tasas, digo, son crecientes en cuanto al burnout, la depresión, los trastornos de ansiedad, el malestar. Entonces digo, no es gratuito esa sobreadaptación o esa sobreexigencia a un mundo en el que queremos ser papás presentes y con autocuidado y aparte ser buenos profesionales y posiblemente queremos viajar y también ir a ver una banda todos los fines de semana. Bueno, la verdad es que no se puede con todo. ¿Cómo es el arte de elegir cómo hacer para que todas las piezas tengan su lugar? Ese es el trabajo que nos queda por delante. Sabiendo, yo lo diría entonces ahora de esta forma, sabiendo que todo no se puede. No podés pintar bien, tocar bien un instrumento, ser buen profesional, no podés todo. Es porque no se puede. Entonces algo vas a tener que elegir y poner en un orden de prioridades que suele ser bastante difícil, ¿eh? Entonces, que primero y ver si en esa lista de prioridades hay una coherencia entre lo que expreso y lo que hago. Porque a veces decimos, ¿no? Ustedes esto lo escucharán también muchas veces. No, mi prioridad es mi familia y mis hijos. Entonces digo, bueno, ¿y cuánto tiempo le dedicas a tus hijos? Y bueno, esto. Entonces, qué raro que sea tu prioridad. Digo, una prioridad manifiesta, pero si no le dedicas ese tiempo, quizás no lo sea tanto. Entonces nos tenemos que animar a hacer este tipo de preguntas, que suele ser algo incómoda, pero que vale como proceso personal para quien quiere construirse coherentemente y buscándole la mejor vuelta posible al tiempo que le toca. Las comparaciones fuera de contexto, lo que te dice tu suegra, lo que decían los libros 120 años atrás, no tienen ninguna importancia, ninguna, porque la verdad es que aquellos eran otros tiempos, sacrificaban otras cosas, sobre todo las mujeres, sin siquiera saberlo, hoy lo ponen con otro valor y está muy bien porque es legítimo que así sea y eso cambió la balanza, entonces hay que volver a acomodarse, volver a encontrar el punto de equilibrio.
Me encanta. Sí, y me pasa algo lo que dices, Lucas, como esto de hay que soltar algún área porque no podemos todo, o sea, es imposible. Y yo me doy cuenta cuando estoy desregulada, ¿ya? Que también, bueno, es otra responsabilidad porque cuando te dicen, bueno, cuando tú estás desregulado o papá o mamá, los hijos van a estar desregulados, entonces decir como, y más encima, No mi me acuerdo. regulación también que también va a implicar la desregulación o el no bienestar de mi familia. Entonces, pero sí a mí me pasa que cuando, no sé, yo tengo como, no solo horas de sueño, sino que estoy pasando por un momento difícil o no sé, o no tengo un tiempo para mí o no me está yendo también en el trabajo. Claro, empiezo a subir como en revoluciones, empiezo a hablar más fuerte, empiezo como a... Y no hay ninguna posibilidad de que yo, de que mi hija estén bien y ellas me los reflejan, pues entonces empiezan a también pues, a responderme más alto, a ser más Ujú. como con más ira, qué sé yo. Entonces, desde ese espacio, ¿no? Como qué importancia le das, y lo has dicho un poco, pero que me gustaría profundizar como a la, a trabajar en nosotros, que obviamente no quiero que suene como otra exigencia más, que más encima tenemos que, porque el autocuidado finalmente también puede formarse como una exigencia más en Mm, el hoy, ¿me explico? O sea, aparte Sí, de todo, claro. tengo que encontrar un rato para o meditar o para autocuidado, para calmarme, pero sí creo que en mi experiencia al menos es una correlación. En la medida que yo estoy mejor y más calma o más tranquila, sí la dinámica familiar anda mejor. O sea, no solo la mía, también cuando está el Leo, igual como si psicopaternamos, pero eso, esa era mi pregunta. No sé si me Sí, explico. es que en realidad es cierto, digo, no nos podríamos, por mucho que nos incomode correr de acá, cuando estamos bien las cosas suelen funcionar mejor. Mm. Ahora, esto se suele traducir en una nueva exigencia, entonces yo tengo que estar bien para que las cosas estén bien. Justo hoy escribía algo en torno a esto, ¿no? Yo lo llamo la positividad tóxica, que tiene que ver con un implícito, es un imperativo de que tenés que estar bien, ¿no? Porque el mundo dice, si vos mirás, no sé dónde está mi teléfono, si vos mirás en tus redes, probablemente te invadan, sobre todo si tu algoritmo ya te saca la ficha y sabe que vas por ahí, te invade con mensajes de tú puedes, el mundo depende de ti, el futuro, todo muy bonito porque el mensaje tiende a ser positivo en el sentido en que te invita a ser proactivo en tu vida y tal, pero cuando todo eso es un imperativo, entonces ya ni siquiera hay margen para que vos te sientas mal. Si de tu humor depende que los demás estén bien, entonces significa que yo no puedo estar mal, no puedo estar triste, no puedo estar hoy con los cables pelados y volver más o menos. Y por supuesto que no puede ser así, porque nadie puede sentirse bien siempre, nadie puede dormir bien siempre, nadie puede estar siempre con la respuesta justa, siendo una mamá o un papá sensible y absolutamente atento a las necesidades. Bueno, a veces sí, intentaremos por supuesto que ese a veces sea la gran mayoría de las veces, porque nos debemos quizás, es una responsabilidad ante todo al rol de padres y madres, pero bueno, habrá días en los que no estamos así de bien. mm, Porque si no, como vos decías, está buena la ecuación como vos la narraste, ese tenés que estar bien para que todos estén bien se transforma en una exigencia más que me carga, ¿no? Es como si vos, digo, en esto del autocuidado, anda yoga, anda meditación, todo muy lindo. Entonces le tenés que cargar a tu agenda 3 horas más que te lleva a llegar hasta tal lugar para 45 minutos cerrar los ojitos así mientras prendes el saumero y salí loco como una cabra de ahí. Entonces, de verdad, insisto con esto, el arte está en encontrar cuál es en tu vida la de cada quien, no la del otro, no la de Instagram, no la de personajes virtuales que siquiera sé si existen o no, en tu vida, cuál es la mejor forma de repartir esa cosa que es finita, que es el tiempo. ¿Cómo la repartís? ¿Cómo la pones en ese orden de prioridades? ¿Qué tiempito sí te queda para vos? ¿Qué tiempito para esto, para lo otro? Y bueno, ahí lo intentamos, de eso se trata vivir, ¿no? Ir asumiendo algunos riesgos también.
Yo coincido mucho en esto del tema emocional, ¿no? O sea, yo he hablado un montón también contigo, con justo de esta positividad tóxica, Ujú. que claro, a mí me saca de quicio porque tienes que estar bien todo el tiempo, o sea, ¿quién está bien todo el tiempo? Y luego tienes hijos y tienes que estar bien por tus hijos. Y yo me acuerdo que alguna vez también les contaba aquí en el programa que cuando se murió mi perro, me dolió un montón, o sea, era un perro que yo quería un montón en mi vida. Y evidentemente me generó, no una depresión, pero sí estuve como bastante triste un par de días. Y la respuesta como social era, no, es que tu hijo no te puede ver así, tu hijo no puede verte que llores, tu hijo no puede ver que estás mal. Entonces, en ese sentido, yo concuerdo un montón en que, igual como veíamos en Conecta, que hablaba la Mar Romera de que lo importante de poder identificar y transitar por todas las emociones, porque necesitamos a todas, pero yo siento que ese no es como el problema en sí para mí entender, sino que yo creo que, ok, ya estoy mal, abrazo ese sentimiento, acepto ese sentimiento. Si mi hijo está ahí y entiende que mamá está mal y que es parte de la vida y puede acompañar también esto, está chévere, pero muchas veces las consecuencias o el mal manejo de este sentimiento te puede llevar a actuar de maneras no asertivas. De pronto un enojo te hace alzar la voz de más o botar, no sé, o romper un plato, o sea, me estoy inventando ahora situaciones ficticias que de pronto no son como tan correctas que tus hijos sean parte de, porque es como, para mí, ¿no? Es como, ¿qué le estoy enseñando? Que cuando estoy enojada debo romper los platos o que cuando estoy enojada debo reaccionar con violencia. Entonces, ¿cómo también desde ese punto puedo educar responsablemente o cómo yo puedo controlarme o calmarme si es que algún rato me da ganas de romper un plato y que está bien que esté enojada, pero no está bien la acción que yo hago con ese enojo para dar este ejemplo a nuestros hijos? Claro, bueno, a ver, para que no se nos vaya esta reflexión hacia el otro costado. En que yo pueda sentirme mal no me da mi licencia para que mis respuestas, mis contestaciones o mis formas de estar dejen de ser respetuosas con el entorno. Una cosa es que yo me sienta triste, otra que por la tristeza que yo tengo no me ocupe siquiera de prepararle la comida a un hijo que tiene 2 años, ¿no? De acuerdo. O lo mismo, yo puedo estar enojado y molesto porque me sucedió algo que considero injusto en el trabajo, pero no por eso puedo volver y romper un plato en la cara de mi hijo, porque ni siquiera va a entender de qué se trata. Entonces pasó a ser violento para él observar esa situación. Acá lo que se levanta solo es el concepto de gestión emocional. Derecho a sentir tenemos todos, derecho a actuar en consecuencia, eso que siento tenemos todos, pero gestionándolo en el marco de con quién estoy y cuál es mi responsabilidad. Si yo estoy con una pareja, puedo manifestar de una forma, si tengo ese mismo enojo, pero con un hijo lo tengo que manifestar de otra. Las personas inteligentes emocionalmente, es decir, que tienen recursos para una adecuada gestión, sabrán sin demasiado esfuerzo qué es lo que toca en cada situación. Mm. Y eso sí se educa porque que tus hijos te vean triste, está ok si estás triste. Entonces no estoy diciendo que no manifieste la tristeza, sino que a pesar de la tristeza, entendiendo que si vos tuvieras 20 años y vivís sola, te tirás en la cama y te despertás mañana y no hay problema por eso, es algo que tenés licencia para hacer. Si vos de repente tenés, qué sé yo, 25 y tenés un hijo de 3 años, no lo vas a poder hacer. Y eso no significa no ser consecuente de la emoción que tenés, sino que significa, aparte de la emoción que tenés, ver que hay un mundo alrededor y que hay que atender ese mundo y hacerse cargo de las responsabilidades. Porque no entran en suspenso cuando estamos tristes o enojados. Siguen siendo responsabilidades. Ahí es donde vuelvo a la palabra equilibrio. Uno tiene que saber buscar si tenés un Leo en quien apoyarte cuando vos estás recuperándote de un proceso. Bueno, Leo podrá hacerlo y darte aire. Y si no tenés un Leo, ¿cuántas no tienen un Leo o una Cone? Un montón de personas. Bueno, Claro. quizás yo diría ahí, qué pena, porque es mucho más difícil hacer estas cosas cuando estás solo o sola, pero sigue siendo lo que toca. Hay una cosa que en la crianza me parece que es un faro que no podemos olvidar, que los derechos que ellos tienen, nuestros hijos, nuestras hijas, los niños, las niñas en general, son nuestros deberes. Esa ley no la cambia nada.
no la cambia nada, son nuestros deberes. Hoy que está buena la conversa. Vamos a darle un pause porque tenemos que ir a la pausa musical. Me encantan las canciones que elegiste. Voy a partir por esta que es mi favorita de la vida y que es de Gustavo Cerati, así que disfruten. Esto es Puente. Allá vamos. Hola, hola, estamos acá de vuelta en Maternidades Imperfectas y quiero recordarte que todos nuestros capítulos puedes seguirlos en vivo también a través de nuestro canal de Facebook y YouTube y que puedes escuchar todos nuestros episodios en nuestro podcast. Hoy estamos acá con Lucas Raspal y estamos conversando de cómo calmar la mente, de qué situaciones cotidianas también se dan, cómo podemos manejarlas y qué es lo importante también de educar emocionalmente a nuestros hijos. Y bueno, antes de irnos al aire hablábamos un poco de este positivismo tóxico, de que la inteligencia emocional no se basa, y eso a mí me parece súper importante recalcar en quienes nos escuchan, en no sentir, porque yo creo que caemos muchísimo en eso, ¿no? Es que si estás enojado es porque no eres inteligente emocionalmente, y más bien es cómo gestionar esa emoción. Y yo creo, Cone, que nuestros hijos también aprenden un montón de vernos, o sea, no es como sentarte y explicarle que cuando está triste tiene que llorar o soltar, sino es que vio a la mamá que cuando estuvo triste soltó, pero pudo seguir manejando y que parte de la maternidad es ser responsable también con nuestros hijos en cómo vamos a gestionar esto. Y mi pregunta, Lucas, ahorita es, ok, ya estoy en ese punto. ¿Qué técnicas prácticas pueden, porque para mí la crianza de verdad ha sido caótica? O sea, yo creo que sí he sido como súper responsable emocionalmente, pero a mí me tocó un hijo maravilloso, hermoso, divino, con una energía del 500%, en el que yo veo otros hijos y digo, pero ¿qué hice yo? ¿Qué estoy pagando? Porque de verdad es... O sea, yo creo que también con este acceso a la información del que hablábamos, y además que yo creo que de entre maternidades hemos tenido la bendición de tener acceso a mucha información, a mucha gente como tú que nos ha contado cómo podemos manejar las cosas. Pero en el momento del momento, de la crisis, por ejemplo, con nuestros hijos, te soy súper honesta que yo creo que a muchas mamás nos ha costado realmente cumplir ese rol. O sea, decir, ok, me calmo y respiro y me siento a su altura y le digo, amor, entiendo que estás enojado, me estoy inventando una situación, ¿no? Entiendo que estás enojado, pero la manera de reaccionar no es golpeando a mamá. Y te juro que hay veces que yo creo que muchas mamás lo han intentado, pero se repite y se repite, y es como bastante utópico calmar nuestra mente. ¿Qué herramientas tú puedes darnos como cotidianas de cómo en ese momento caótico, o sea, ya, donde no tienes el acceso a un libro, un decir, me voy a acordar del podcast con la Dani y con la Cone, sino de qué cosa chiquita puede hacer el cambio para yo poder calmar mi mente en el momento caótico? Bueno, es bastante difícil, digo, para no generar una falsa expectativa, ¿no? Se supone que cualquier ejercicio o lo que cada uno pueda hacer para pretender o procurar estar más calmado va a funcionar mejor cuando no está en pleno infierno. Digo, no es el momento para entrenar cuando estás en el infierno. Conviene en otros momentos, situaciones de la vida cotidiana, en las que se puede ir reforzando el instrumento, ¿no? El recurso para calmar la mente. Que empieza y camina casi siempre por los mismos lugares. Y la estación primera yo creo que es la más importante de todas, que es darnos cuenta, darnos cuenta. Quien no se da cuenta difícilmente pueda salir de ese giro automático en el cual yo dejo paso a que se exprese mi enojo y se va todo al diablo. Entonces, tenés primero que darte cuenta, y darte cuenta implicaría en esto, Dani, que vos proponías, que estás con tu hijo. No estás en la calle, no estás con un adulto, no estás con un compañero o compañera de trabajo y no estás en tu sesión de terapia. Estás con tu hijo, estás con tu hija. Entonces,
mordés esa primera sensación que invade así, ¿eh? En un segundo se te prendió fuego la cabeza, te das cuenta que estás ahí con tu hijo y yo te diría que puedes abrirlo rápido en dos ramas. La primera, bien propia del paradigma de la crianza respetuosa, la crianza positiva, es, por muy enojado que yo esté, no puedo decirle una barbaridad simplemente para despejar mi enojo, ¿no? Para drenar mi enojo, decirle una barbaridad. ¿Por qué? Voy haciendo pausas para intentar de desplegar toda la respuesta. A veces tu respuesta, vamos a decir, tu respuesta desde el enojo, cuando digo decir una barbaridad, ustedes vieron que hay frases, no son tan comunes, pero tampoco son tan poco frecuentes, como pero ¿qué es lo que hice yo con vos? ¿O cómo puede ser que vos seas así? ¿Cómo se me ocurrió a mí tener hijos? ¿No? Hay frases de todo tipo, que se dicen sin que pretendan cambio alguno. Se dicen casi desde el enojo con la sola función o pretensión de función de que me alivie a mí. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, si yo me doy cuenta dónde estoy parado, desde este primer camino que yo hacía en el dibujo de la crianza respetuosa, yo nunca podría decirle una barbaridad de este tipo, porque las palabras no se borran después, por mucho que yo pida perdón. Va a estar muy bien que pida perdón si dije lo que dije, pero mucho mejor hubiera sido que yo no llegue a decir eso. La segunda calle es una calle de estrategia. Yo cuando vengo con los cables un poco más pelados en alguna situación, suelo encontrar algo de temple en el segundo camino. Es como si en mi cabeza yo diría o haría cualquier cosa, vieron que uno hasta se puede visualizar respondiendo de una forma en la que no lo hace, pero vieron cuando Homero, estamos hablando en confianza, ¿no? Homero lo agarra del cuello a Bart, vieron que es una imagen súper común, que por supuesto que está muy mal. Uno se imagina en esa situación haciéndole la de Homero, que está muy mal. Entonces digo, si vos en la primera calle no encontraste respuesta, que es la de debo tratar respetuosamente, no importa qué, en la segunda calle quizás la encuentres, cada quien verá dónde se siente más cómodo, que es una calle de estrategia. La calle de estrategia ¿va a servir de algo que yo le diga una barbaridad a esta situación? ¿La nutre que yo responda mal? A esta situación que está acá ocurriendo en este momento con mi hijo, ¿le va a hacer algún bien? ¿Va a traerle algún beneficio que yo me ponga a gritar, que pegue un portazo, que lo mande a su habitación? No. Entonces, si no entré por el primer camino, que hubiera sido lo ideal para detener ese exabrupto que suele convocar una emoción muy levantada, quizás sea por el segundo. Entonces, calmar la mente no tiene que ver con prender saumerios, ni tiene que ver con ir o no ir a yoga o a meditación. Tiene que ver con un ejercicio en el que uno, la persona adulta, se va mirando. Se va mirando es como desde afuera, ¿no? Es una metacognición. Se va mirando lo que piensa, va mirando lo que siente y gobierna. Eso es estar en agencia. Estar en agencia implica yo estoy arriba de las cosas que me pasan. Si vos no podés cumplir con ese primer paso, que es darte cuenta para estar en agencia, difícil que continúes. Entonces yo me centraría a la hora de pensar esta idea muy vaga y general, ¿no? De calmar la mente, lo primero que diría es, hay que trabajar para estar en agencia. ¿Alguna vez se te va a escapar la tortuga? Sí, seguro que alguna vez se te va a escapar. Pero en la medida en que procures hacer un trabajo a conciencia de eso, no solo para la crianza, digo, trabajar dentro nuestro es un recurso valioso para nuestra vida, no solo en nuestro rol de crianza, sino que te va a servir para tu profesión, vos que lo valorás, o que te va a servir para llegar en esa maratón que te inscribiste de 21 kilómetros, cuando al kilómetro 3 la cabeza te dice ¿para qué carajo te metiste en esta carrera? Claro. Bueno, te va a servir entonces para la vida dedicarte un tiempo a conocerte, a explorarte, a reconocer tu mundo emocional, qué pensás sobre las cosas, y en eso va el viaje.
viajé difícil, pero la vida también tiene sus buenos años, así que se puede un poquito más. Sí, me encanta lo que traes y quiero como traer algo que me ha pasado en el último tiempo y que me noto como en el cotidiano y no me quiero como latigar, pero sí me noto que como estoy en un modo, o sea, siento que mi cerebro está y toda mi energía como a un 10% de lo que yo soy, o que a 15, pongámosle 15. Estoy así como, Mm, em, lo- no logro estar como en atención así como plena, digamos, o como disfrutando el espacio y estoy súper evasiva con, yo le digo el bicho, ya con este bicho. Entonces, mm. El celular sí, el para quienes no celular, perdón escuchan. que no lo ven, el celular. Y me noto súper evasiva como con redes sociales y como que puedo pasar horas en eso y como que me doy el permiso y digo, no, es que estoy como postoperada, entonces como que sí, como que me va a dar un descanso y en realidad no descanso nada. Y como que desde ahí he notado que mi mente está mucho más como desconcentrada, volátil, bla, 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 un montón de cosas. Entonces, que no quiero entrar profundamente en este tema porque no es de esto lo que queríamos hablar en este capítulo, pero sí lo quiero traer porque yo creo que también hoy por hoy, así como puede ser el celular, puede ser otras cosas, puede ser, no sé, lo de tu presidente, otras cosas, para poder sacarnos como del estado como presente y poder sacarnos de, en realidad, lo que nos tenemos que hacer cargo. ¿Sí? Me explico, o sea, como hay algo quizás que nos está haciendo difícil de mirar y hay un montón como de estrategias como evasivas y me imagino que también en la crianza pasa, po. O sea, como nosotros mismos, yo veo como lo que les provoca a mis hijas estar frente a una serie, así como de repente yo puedo pasar así y no, nada es más importante que lo que está ocurriendo ahí. Entonces, como como desde ese espacio que nos está, no sé si quitando es la palabra, pero como, no robando tampoco, pero como qué papel está cumpliendo este tipo de espacio o dispositivos, o sea la tele, sea el celular, lo que sea, como Como para, distractores, sí, dices tú. como Sí. eso, gracias Dani, como distractores de realmente estar en el presente de lo que nos tenemos que estar agenciando o haciendo cargo. Mira, la función distractora que tienen los dispositivos electrónicos hoy, que también está muy estudiada, digo, nosotros en general lo traducimos al lenguaje de la crianza porque tenemos un sesgo de que nosotros tenemos que decirles que es mejor a los chicos, ¿no? Una mirada muy adultocéntrica que se olvida de que nosotros estamos en la misma. En la misma. Digo, para resaltar las paradojas y las contradicciones, Dani lo decía hace un rato también, nosotros educamos primero con el ejemplo. Mm. Entonces, yo invitaría a cualquier persona, lo puede hacer mientras escucha ahora mismo, que revise en su teléfono cuánto tiempo usó ayer su teléfono, su celular, ¿no? Ustedes saben que hay una forma muy sencilla y te va a decir sobre todo en qué aplicaciones estuviste y demás. Y me animo a decir que han sido varias horas. Si ustedes miran ahora, van a ser muchas horas las que estuvieron al teléfono. Esas horas evidentemente se le sacan algo. Quizás mucho de ese tiempo, por ejemplo, WhatsApp, correo, sean cuestiones laborales, caben dentro del trabajo, pero hay una cantidad de tiempo muy grande que no tiene que ver con el trabajo. Y acá hago una mini pausa. Yo no estoy diciendo cómo cada quien tiene que emplear su tiempo, ¿no? Como si yo pudiera decir esto está bien, esto está mal. Pero a veces yo hago mi propia cuenta cuando uno dice, no tengo tiempo para leer o cómo quisiera tener tiempo para volver a tomar clases de guitarra o cuando alguien dice, ¿por qué no te tirás a jugar con tu hijo y por qué no tengo tiempo? Y revisás en tu teléfono la cantidad de tiempo que le regalaste a Instagram o TikTok o la red que cada uno use, y la verdad es que ahí se choca con la realidad que hacemos un muy mal uso del tiempo y que un montón de veces pasa desde que somos papás o mamás de chicos muy chiquitos, que ese bebé, incluso que está tomando la teta, no está siendo mirado porque la mamá, entiendo, 10 veces por día, dar la teta, 10 15 minutos, te embola, no es que siempre vas a estar perdida, maravillada en la mirada de tu hijo, sino parece como una reflexión que carece de la sensibilidad de la mirada de género, ¿no? Como que todo esto le cabe a la madre, porque el padre no da la teta, mientras la mamá da la teta, el padre no está mirando los ojos del hijo, está revisando su teléfono o mirando la tele. Entonces, quiero decirlo todo para no
correr el riesgo de ser injusto, todo ese tiempo que se retira de la crianza en algún momento se va a pagar, ¿no? Sin que sea una amenaza. Se va a pagar ¿por qué? Porque son tiempos que cuando se pueden disponer a la crianza nos dan mayor cercanía, afinan el instrumento de la sensibilidad, que significa técnicamente entender, interpretar las necesidades que tiene el otro. Entonces, claro, son movimientos evasivos, vos los planteabas, Cone, como una distracción, que tienen un precio, como lo han tenido todas las distracciones a lo largo de la historia. En nuestra época era la tele. ¿Se acuerdan que le decían la caja boba? La caja boba. Bueno, la caja boba al lado de esto, de verdad que es la nada, porque el teléfono es absolutamente personal, una extensión de tu mano con una capacidad de que te conectes con lo que vos querés al dedillo, mientras que la tele era otra historia. Pero también hay otras formas de evasión que cumplen la misma función, que es distraerte de lo que te genera algún malestar, como han sido, como son las sustancias. Entonces digo, son todas formas de evasión, todas tienen riesgos, diferentes riesgos cada uno, cuando en realidad, por definición, evasión implica no hacerse cargo del problema. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Hacernos cargo de las cosas que tocan. ¿Un tiempo para usar el teléfono? Sí, claro, claro que sí, ¿por qué no? Sí, yo creo que también, bueno, con base en como varias cosas que hemos hablado en maternidades, que también hay ciertas estrategias, porque lamentablemente estos distractores, bueno, ya como obviamente hay 1 millón de estudios, como los decías, Lucas, nos vuelven adictos, o sea, es una droga que es bastante difícil soltar. Creo que también es importante como que desde nuestro espacio el hacernos responsables es identificar y decir como mamá, ok, sí, como que estoy pasando un poco más de tiempo en el celular, qué consecuencias tiene no solo para mí, sino en mi familia, realmente estoy conectando y qué puedo hacer con eso, porque también es súper difícil y súper injusto de otras formas decir como ya, no, entonces suelta el celular y no sé, lo metes en un cajón y no lo vuelves a ver 5 años, sino tal vez de pronto ir pasito a pasito soltando. Y algo que puedo compartir con base en eso, o sea, yo me di cuenta que a mí el Instagram me estaba quitando la vida, o sea, quitando mal, y que por parte de maternidades yo necesito estar conectado, o sea, también, y ya era la excusa, ¿no? O sea, yo tengo que estar conectada porque tengo que, y nada, decidí quitar, por ejemplo, eso es algo que hice, decidí quitar mi Instagram personal de mi celular, y si mañana quiero subir algo porque me fui de viaje y tal, me lo descargo ese rato y luego lo vuelvo a borrar. Entonces, de pronto a mí me ha ayudado, de pronto no es una estrategia que sirve a todos, pero sí creo que es como empezar a hacernos cargo de esas cosas, a reconocer esas cosas que no nos mantienen conectados. Y yo sí siento que mi ánimo, como volviendo al tema central de la entrevista, sí, sí ha cambiado un montón. O sea, yo sí estoy Sí. mucho más calmada desde que, y eso que me falta TikTok, YouTube. Bueno, pero partiste con uno, bien, no te tires para abajo. Pero aparte como y a lo que voy es que estas como hacernos cargo de estos distractores y comenzar a hacer esos cambios, creo que es una súper buena estrategia para empezar a calmar nuestra mente y enfocarnos en las cosas que realmente importan. Así que nada, estoy triste porque hay 1 millón de cosas de las que queremos hablar. Ya te preguntamos como 3 de las 15 preguntas que teníamos, pero bueno. Sí, Bueno, traes un montón. pero que sepas que también queremos volverte a entrevistar algún rato y que nos encanta Seguro. tenerte acá. Y nosotros siempre terminamos nuestros programas contando un poquito de las ideas fuerza, de con qué nos quedamos. Voy a iniciar yo y yo me quedo con esta última parte que acabo de decirles, de la importancia de sí transitar las emociones, pero también hacernos cargo de todas estas como respuestas a las emociones, porque de pronto el distractor también es la respuesta a que yo me siento triste, a que yo me siento, por la tristeza me siento aburrida y termino en este aparato viendo TikTok 2 horas, cuando de pronto pude hacer algo un poco más
no sé, sano en mi vida, como leer un libro o salir a la naturaleza o hacer cosas que puedan calmar mi mente. Así que yo les invito a todas las personas que nos están escuchando a que puedan dar ese primer paso. No es todo de golpe y no es sobreexigirnos de tener una vida hiper saludable mentalmente, pero sí comenzar de a poco, que sí va a ser grandes cambios. ¿Con qué te quedas tú, Cone? Hoy me quedo con algo que tú escribiste acá en nuestro guión, es del arte de elegir. Ay, lo subrayé en Sí, lo gigantes. subrayaste, como tú dijiste, como no podemos ser el 100 en todo, entonces decidamos un poco a qué le ponemos ganas, a qué le ponemos energía, como no puedo ser la Wonder Woman, tener el cuerpo perfecto, ser excelente esposa, mujer, profesional, que agote. Ya me cansé de solo, de De solo decirlo. ¿me cachas? Como, entonces yo creo que me quedo con eso, de como poder decir, bueno, hoy, y eso que puede ir cambiando, no es que hoy siempre yo voy a hacer ponerle los huevos a la canasta de lo laboral o de la pareja, sino que, por ejemplo, hoy, ¿qué es lo que necesito? No sé, descansar. Yo hoy día necesito darle prioridad a mi salud y no me da el mate para nada más. Listo, eso es lo que tengo que hacer ahora. Y en los demás, andaré al debe. Claro que andaré al debe, pero después voy a poder, porque siento que como que la hiperproductividad y la hiper tienes que estar bien en todo nos ha hecho hiper mal. Así que me quedo con Sí. eso, con el arte de elegir. ¿Con qué te quedas, querido Lucas? Equilibrio, a mí es una palabra que me gusta, es una palabra que me gusta, una palabra súper desafiante por esto, ¿no? Son tiempos en los que pareciera que la virtud no está en el medio, la virtud está allá, en ser lo más en todo, siempre genial y siempre esto y siempre lo otro, y es una exigencia absolutamente desmedida que no puede dejar de traer en algún momento malestar. Así que equilibrio, equilibrio. A veces hay cosas que salen más y mejor, otras veces salen menos y peor. A veces, digo, en cada ahora, aquí ahora, habrá cosas que estoy haciendo bien en campos de mi vida y otras en las que no estoy tan bien, pero la cuenta general siempre tiene que ser equilibrada. Entonces ahí es donde uno tiene que ver dónde está poniendo sus prioridades y todo. Equilibrio, yo me quedo con eso. Mm. Me encanta, me encanta. Cuéntanos, Lucas, todos los que nos están escuchando quieren saber dónde te pueden encontrar. Cuéntanos sobre tus redes, cómo pueden saber más de ti, de tu contenido y de tus libros. Mira, encontrar de verdad es en Rosario, porque estoy acá. Virtual, Pero en virtual, la claro, vida sería digital, Pero estás un poquito lejos. sí, como es difícil viajar acá y aún si alguien se viniera, capaz que yo no tengo tiempo porque tengo que estar en otra cosa, tengo solamente una red que es en Instagram porque hace como 5 años me hackearon el Facebook y nunca más me interesé en hacerlo. Es Lucas Raspal y eso es todo lo que tengo. Intento subir una o dos cositas por día que tengan que ver con eso que me anda dando vuelta en la cabeza. Para mí es casi como una necesidad escribir, ¿no? Porque me permite soltar de la cabeza lo que me ocupa lugar. Así que de eso se trata esa red social. Reflexiones, invitaciones a pensar y no mucho más. Súper, y recuerden también para los que quisieron también saber más del contenido de Lucas, cuando vino Lucas a Conecta, sus libros están en The Owl, ahí en el Paseo San Francisco, entonces también los pueden tener ahí, son súper, súper interesantes, tiene un montón, así que ahora el último fue Calmar la Mente, pero están los libros anteriores para que los puedan leer y tener el placer de hacer esto, de hacer, no, no me ven, pero de correr la hoja, de correr la hoja. Así Correr que la hoja es bonito, el libro eh, físico es lo más. exacto. Muchas gracias, querido Lucas, por acompañarnos. Fue un placer tenerte en Maternidades Imperfectas. Teníamos muchas, muchas ganas hace rato de tenerte como invitado, así que gracias, gracias por estar acá. Gracias Gracias, a ustedes gracias. por la invitación y será hasta la próxima. Sí, gracias a todos quienes nos escuchan. Si es que les gustó este episodio, que segurísimo que sí, compártelo con quienes crees que lo disfrutarán y así juntos seguimos promoviendo el autocuidado y el bienestar materno. Y si te gusta también nuestro podcast, déjanos 5 estrellitas en Spotify porque con eso nos ayudas a crecer y llegar a más personas. Recuerda que todo nuestro contenido está disponible no solo en las plataformas de podcast, sino también en www.maternidadesimperfectas.com, donde encontrarás entrevistas, cursos, talleres y más. Y nos despedimos de este maravilloso día con esta segunda canción que también la eligió Lucas y es El viento trae una copia de Versuit Vergarabat. Disfrútala. Chau, chau. Chao, chao, nos vemos el Chau, próximo chau, chau. miércoles. Chao, Chao, Lucas. muchas Chao, gracias. Chau, chao. chau.